Barcos que nos traen millones de inmigrantes que vienen de un mundo que estalla con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Rostros, lenguas extrañas que se multiplican en poco tiempo. La sociedad argentina se transforma a toda velocidad y llegan las turbulencias. La semana trágica de enero de 1919 fue el episodio más dramático de la historia de los trabajadores. En 1914 había estallado la Primera Guerra Mundial. Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco se enfrentaron contra la alianza de Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia. El 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia de la nación por la voluntad popular expresada en las urnas a través del sufragio universal, sancionado 4 años antes por el gobierno del presidente Roque Sáenz Peña. La guerra mundial dificultó el comercio exterior, complicando a la economía argentina, basada principalmente en la exportación de carnes y cereales. La llegada de capitales disminuyó, los precios aumentaron y se redujeron los salarios. Los empleados públicos demoraban en cobrar, los chacareros tenían dificultades para colocar su producción, los jornaleros cobraban mal y perdían su trabajo. Principalmente se vieron afectadas las zonas rurales dedicadas al maíz y finalmente la desocupación llegó a la ciudad. Así fue que comenzó a crecer un clima de incertidumbre que se transformó en protestas obreras de magnitud que iban a durar por lo menos hasta 1922. En pocos días, un conflicto prolongado en el mayor establecimiento metalúrgico de Sudamérica instala la paranoia en el poder, deriva en una huelga general que paraliza a Buenos Aires y en una matanza que ejecutan uniformados y civiles. El saldo, dicen algunos, fue mayor de 1000 muertos y miles de heridos. ¿Qué pasó en Buenos Aires para que se desatara un conflicto como ese? Después de muchos años he conocido este tema y en cierto modo hay mucha razón para llamar la Semana Trágica, porque se mezclaron, como siempre suele suceder en la historia, las intenciones de un régimen político con los sectores que existen dentro de la sociedad, unos que son de la extrema, le llaman izquierda, y otros de la extrema derecha, que se enfrentan o no se enfrentan, pero que están luchando para mantener sus puntos de vista y en muchos casos sus intereses. Del 87 al 14, la población creció 746 veces. Piden que se cumpla un horario menor y que no se les obligue a trabajos extraordinarios y que se derogue el trabajo a destajo. Los salarios bajaron mucho y, como siempre sucede, cuando bajan los salarios, el movimiento sindical se aplaca. Y el régimen entró en pánico porque creía que venía el soviet. El soviet era la palabra loca que alarmaba a toda la burguesía y a la iglesia especialmente. Entonces, que haya una huelga en un establecimiento metalúrgico y rápidamente eso desencadenar una huelga general hizo alarmar a los sectores hegemónicos. Hay que salvar a la patria, ¿me entiende? Disponga del ejército, yo ya hablé con el general. A tal punto que desde los sectores de la oligarquía, pero también desde los colegios confesionales, se creó una organización parapolicial como la Liga Patriótica, que salió a reprimir a los trabajadores, incluso asesinarlos. Lo curioso es la manera transparente con que se expresa para ser un obispo, ¿no? Dice algo así como la civilización está en peligro, los bárbaros han cruzado la frontera, ¿no? Y hay que dar, y dar mucho, si queremos conservar algo.
lo que no logra controlar, digamos, y ser consecuente Irigoyen es en esa primera impronta de los primeros 2 o 3 años de su gobierno, y se frustra precisamente a partir de este conflicto de la Semana Trágica del año 19-20, donde baja un poco y se somete a esta nueva oleada que en realidad venía de fuera, venía del mundo y que va a eclosionar y terminar acá en la Liga Patriótica, pero en el fascismo y luego en el nazismo y en el falangismo. La enorme participación que había entonces de los judíos en el movimiento obrero, en los sindicatos, en las organizaciones anarquistas y socialistas, hizo que para muchos judío fuera sinónimo de subversión. La expresión ruso en lugar de judío nace de eso, porque se identificaba a los judíos como promotores de la Revolución Rusa. ¿Hablas español? ¿No hablas español? Sacate esa boina. Las consecuencias de la Semana Trágica fueron que el gobierno de Hipólito Yrigoyen tuvo un punto de inflexión respecto de su programa reformista y de la práctica de conciliar obreros y patrones. Así también los conservadores, derrotados electoralmente en 1916, exigieron medidas represivas agitando el fantasma de la revolución social y acusando de paso al gobierno de fomentarla. A la historia de los trabajadores argentinos le esperan nuevos momentos cruciales de luchas, de conquistas y de sufrimientos.